Magia divina, el mundo de lo sobrenatural. Para el siglo VIII, el centro de la civilización se encontraba ahora en el mundo árabe. En los grandes centros intelectuales como Bagdad en Irak o Fez en Marruecos, se desarrolló un nuevo espíritu de aprendizaje y de plática intelectual. Aquí se tradujeron magníficos trabajos del mundo clásico y durante 700 años, las ciudades del mundo árabe representaron el filo intelectual del planeta. En los colegios y universidades las enseñanzas trascendieron más allá de la tecnología y abarcaban nuevas ideas en matemáticas y astronomía. Los árabes, la ciencia de la alquimia. Sin embargo, la búsqueda del oro puro resultaba evasiva. Así, muchos alquimistas árabes comenzaron a interesarse por otras disciplinas, incluyendo la medicina. Experimentaron con una amplia variedad de químicos, metales, azufres y sales, y utilizaron las últimas técnicas de destilación y calcificación. Seguían creyendo que encontrarían oro. Mientras tanto, continuaban utilizando los mismos metales, incluso su favorito, que era el mercurio, para curar enfermedades comunes. En el siglo XII, su arte secreto entró en Europa. Al mismo tiempo, enriquecieron el lenguaje de la ciencia con palabras como alcohol, alcalino, elixir, y finalmente con la palabra alquimia, que proviene del árabe alchimia, y que se extiende como el arte de fundir y alear metales. Cuando la alquimia se propagó por Europa en la Edad Media, la Iglesia era todopoderosa. Ya que la alquimia era más que un simple proceso químico, la cristiandad ortodoxa la miraba con gran sospecha. Fue en la Edad Media cuando la alquimia tomó dimensiones espirituales y se convirtió en un proceso muy misterioso. En un nivel, los alquimistas intentaban descubrir la fórmula mágica que les permitiera obtener oro y plata a partir de los metales comunes. Sin embargo, el proceso era intrínseco a su propio desarrollo espiritual, y ciertamente los alquimistas pensaban que para poder lograr lo que querían a un nivel mundano, debían purificarse espiritualmente también. Entonces el proceso consistía en tomar el material base del alma, es decir, de la persona, con todas sus imperfecciones, y purificarlo atravesando por una serie de cambios. No era un proceso fácil. Durante dicho proceso se lograría ser una persona completa e iluminada espiritualmente. Se lograría el oro de la iluminación. Antes de la autoiluminación, estos primeros alquimistas creían que en alguna parte y de alguna manera encontrarían la forma de preparar una pócima que pudiera transformar los metales comunes en oro. Al mismo tiempo, muchos creían que esta pócima, conocida universalmente como la piedra filosofal, tenía otros poderes maravillosos. Podría prolongar sus vidas y aún más, al igual que a Flamel, darles la inmortalidad. Inicialmente, en Occidente, la alquimia consistía en realizar diferentes tipos de manipulación como la destilación, quemar y hervir cosas. Y la gente observaba que se podían hacer sustancias como el alcohol. El alcohol es siempre el elixir de la vida, es extraordinario. Parece agua, pero mire las cosas que hace, las cosas que le hace a usted. Indudablemente, ellos creyeron que con el alcohol obtuvieron algún éxito. Tales descubrimientos trajeron una fama especial y corta a los alquimistas que los utilizaban. En el siglo XIII, un alquimista francés llamado Arnoldus de Villanova creó una nueva mezcla a base de alcohol y oro. Su pócima tuvo tanto éxito que fue llamado por el Papa Clemente, quien pensó que este hombre estaba a punto de descubrir el secreto de la inmortalidad. Sin embargo, tal parece que su elixir no era tan bueno. Arnaldus murió cuando iba camino a ver al Papa.
Estos infortunados hechos no lograron aplacar la búsqueda que otros alquimistas llevaban a cabo en Europa. De todos los primeros alquimistas, el más famoso fue Paracelso de Suiza, cuya genialidad tuvo importancia mucho más allá de la búsqueda del oro. Paracelso pasó los primeros años experimentando con numerosas sustancias nuevas y peligrosas, y al igual que sus demás compañeros alquimistas, intentó producir oro a partir de los metales comunes. Sin embargo, con el tiempo, Paracelso decidió que el arte de la curación era una meta más importante. Él escribió: "El hombre ha dicho que la alquimia es para hacer oro y plata. Para mí no es así. Creo que se debe considerar el poder y la virtud que puede haber en las medicinas". Paracelso, o Theophrastus von Hohenheim, fue una etapa importante. Un nombre grandioso, quien se llamaba a sí mismo Paracelso. Él decía: "Soy mejor que Celso, el doctor clásico". Lo que él hizo en 1500 fue combinar la alquimia, la medicina y la astrología al servicio de la medicina y la fabricación de drogas. Eso se conoció como la iatroquímica. En otras palabras, en lugar de tratar de hacer oro o de obtener el elixir de la vida, Paracelso utilizó sus conocimientos, la alquimia y la destilación, para hacer medicamentos. Sus curaciones se hicieron famosas por toda Europa. Trató la epilepsia como una enfermedad y no como una manifestación de locura. Fue el primero en diagnosticar la sífilis y la trató con un compuesto de mercurio, el cual los doctores prescribirían a sus pacientes aún 400 años después. También descubrió el láudano y el derivado del opio, el cual utilizaba como medicamento para aliviar el dolor. Pero el siglo XVI era una época peligrosa tanto para los alquimistas como para los médicos. Eran acusados de engaño y brujería, por lo cual tenían que trabajar en secreto o estar preparados para defender su oficio enérgicamente. Paracelso fue quizás más agresivo que los demás en sus ataques contra los críticos. Déjeme decirles lo siguiente. Cada pequeño cabello sobre mi cuello sabe más que ustedes y todos sus escritores. Las hebillas de mis zapatos son más ilustradas y mi barba posee más experiencia que todos sus brillantes estudiantes universitarios. Sus ataques contra los eruditos y el utilizar medicinas extrañas le crearon muchos enemigos a Paracelso. Sin embargo, salvó la vida del erudito holandés Erasmus y las de otros ciudadanos importantes, por lo cual se ganó su protección durante algún tiempo. Luego de asegurar a los magistrados locales que se le estaba calumniando de manera abusiva, empacó sus maletas y se convirtió en un vagabundo hasta que murió en la pobreza, a los 48 años de edad, en la ciudad austriaca de Salzburgo. Los alquimistas se volvieron más silenciosos. Sin embargo, ocasionalmente, alguna figura pública notable daba crédito a su oficio. El gran científico del siglo XVII, Robert Boyle, mostró un vivo interés en la alquimia. Como comúnmente se sabe, este científico fue considerado como uno de los creadores de la química. Junto con su asistente alemán, fue reconocido por descubrir una sustancia nueva y extraña conocida como fósforo. Dentro de los papeles que dejó después de su muerte, se encontraron evidencias de su preocupación e interés por la alquimia. Uno de los documentos que se descubrió fue un texto de alquimia escrito en un código que nadie ha podido descifrar. Aún hoy, los estudiantes tratan de descifrar los misterios. Han trabajado con miles de páginas de las notas de Boyle y hasta el momento no las han podido comprender. El problema se debe en gran parte a que el oficio de la alquimia no consistía solamente en la mezcla de químicos para encontrar un elixir, sino que también involucraba rituales y símbolos complejos. Los alquimistas consideraban que sus materiales no eran únicamente compuestos que reaccionaban, y eso eran realmente.
pero para ellos representaban otras cosas, ya sea de una manera metafórica, para propósitos espirituales, religiosos o teológicos. Y en fin, podían ser muchas cosas. Por supuesto, no encontramos esto en la química moderna, aunque para los alquimistas se mantenía muy presente. Como se utilizaban códigos para disfrazar las notas de los alquimistas, también el lenguaje de los dibujos encerraba significados ocultos que fueron concebidos por los antiguos y pasaron por las distintas generaciones de alquimistas. Eran símbolos comunes como el sol, extraños animales mitológicos, reyes y reinas que interpretados correctamente tenían poder. La sabiduría de los alquimistas fue transmitida no solo a través de las palabras, sino también por medio de textos escritos de una forma codificada, muy secreta y a través de dibujos. Los dibujos son muy importantes, aunque muy ambiguos. Incluso existen textos de alquimia que solo contienen dibujos, vienen sin palabras. La única manera de poder interpretar esos textos es consultando a un alquimista que explique el significado de esos dibujos. A través de los años, los alquimistas utilizaron los mismos símbolos, dibujos y también colores especiales como parte de un código secreto. El color rojo significa el sol y el blanco, plateado, significa la luna. El sol y la luna son dos símbolos muy importantes en la alquimia. Por ejemplo, en muchos de los dibujos de la alquimia encontramos a los dos casándose, juntándose, o encontramos la conjunción de ambos. Eso da como resultado la piedra filosofal que significa la perfección. Ahora, los colores que estaban observando fueron muy significativos. El negro era el más bajo de los colores y representaba la muerte. El siguiente era el blanco y el último era el rojo. Una de las series de imágenes más espectaculares de la alquimia se encuentra en un valioso manuscrito de la biblioteca inglesa y es uno de los tesoros de este lugar. Se llama El esplendor del sol y contiene 22 ilustraciones a color que expresan el proceso de la alquimia de una manera bastante enigmática y curiosa. Aquí está el primero. Podemos ver a un alquimista al comienzo del proceso. Lo que está arriba se lee como: vamos en busca de la naturaleza de los 4 elementos. Otros místicos asumieron muchos de los símbolos de la alquimia para sus propios propósitos, y algunos de estos símbolos terminaron en las cartas populares para leer la suerte llamadas tarot. La alquimia, como una disciplina espiritual, nació en la Edad Media hacia el año 1200. Por supuesto, el tarot comenzó a existir aproximadamente 2 siglos después. En el tarot hay símbolos de la alquimia. Las imágenes en sí tienen un significado alquímico. La primera baraja de tarot data de mediados de 1400. Es posible que se haya pensado en estas cartas como elementos didácticos para la enseñanza. Quizás para enseñar acerca de las virtudes o para representar cierta clase de personas dentro de la sociedad. Hacia 1700, estas cartas se habían convertido en el tarot y se utilizaban para hacer adivinaciones en juegos de salón. Existen muchas formas de utilizar el tarot. El método más común es colocar las cartas siguiendo una distribución específica, donde cada carta tiene un significado. También cada carta tiene su propio significado independientemente de dicha distribución. Ambos significados se combinan. Muchos de estos significados que encontramos en el tarot vienen por naturaleza de la alquimia, lo cual es evidencia de que las personas que conocían acerca de la alquimia estuvieron involucradas en el desarrollo del tarot. Por ejemplo, si usted toma una baraja y saca una carta, digamos que la carta de la muerte, mucha gente pensaría que esto es una muerte literal. Se piensa que la carta es un presagio, una advertencia que indica que alguien va a morir. Realmente el significado de esta carta es simbólico y está muy relacionado con la alquimia. La carta de la muerte se relaciona con el cambio, la muerte de lo viejo para dar paso a lo nuevo.